Comentamos este informe del Instituto Nacional del Cáncer, teniendo en cuenta que estábamos en la celebración, o en el recuerdo o en la mirada del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y no hicimos a tiempo hablar con este médico que yo le agradezco ahora particularmente que haya tenido la paciencia de ayer de aguantarnos, que no lo llamamos, y hoy volver a aguantarnos. Por eso hoy comenzamos con él. Es el doctor Alejandro Turek, especialista en oncología, integrante del staff del Sanatorio San José. Doctor Turek, buen día. Tito Garabal lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo le va? Bien, gusto en saludarlo, agradecer y le pido disculpas, se nos alargó una conversación ayer y ya no quería tenerlo solamente 5 minutos, por eso le hemos pedido sacarlo hoy para hablar del tema, ¿no? Así que le agradezco doblemente Por esta favor. posibilidad. Doctor, leíamos este fin de semana un informe del Instituto Nacional del Cáncer, lo leía yo por lo menos en el diario Perfil concretamente, lo que significa el problema oncológico en Argentina. Dice que los tumores de mama en la mujer y de próstata en el hombre son los más frecuentes, pero hablan de que por hora hay 15 casos de cáncer en el país. Digo, es un tema gravísimo este, doctor Turek. Tratemos de ubicarnos en el globo. Por favor. De cada 100 pacientes con cáncer en el mundo, casi las 3/4 partes viven en el hemisferio sur. Esto es así por un problema de educación, información, falta de difusión de los datos que la gente tiene que conocer para cuidarse mejor y una clara desventaja en el acceso de acuerdo al lugar de residencia, clase social, cobertura médica, nivel de educación y los periodos de distintos gobiernos que le dan más o menos atención a la salud. El tema de que nosotros estemos en el hemisferio sur nos hace parte del hemisferio que más cáncer tiene. En la Argentina no tiene que llamar la atención que haya más casos, porque la gente, si bien fuma menos, sigue fumando mucho. La gente toma mucho alcohol, sobre todo los adolescentes. No siempre la gente se alimenta bien, no se protege del sol ni cuando trabaja ni durante el tiempo libre. Suele tener una cercanía en su hábitat cotidiano a productos muy tóxicos, y en ese combo de la genética más lo que comemos, fumamos, tomamos, etcétera, y una consulta relativamente tardía, el 50% de los enfermos con cáncer en Argentina todavía consultan tarde porque el sistema de salud no les enseña cómo cuidarse mejor. Sí, claro, doctor, yo le agradezco muchísimo esta claridad pedagógica que usted está teniendo hoy para con nosotros y con nuestros oyentes aquí en esta radio. Estamos emitiendo este programa de los Círculos Católicos a través de radios, Radio de las Naciones Unidas 94.9 y Radio Grote. Y yo ayer, cuando comentaba en 2 líneas este informe que había leído, decía que una de las cosas que me impresionaba era que el Instituto Nacional del Cáncer lo que quería era poner en foco este tema precisamente para llamar la atención y que fuera una política de salud esta, ¿no? Y bueno, usted me está marcando que acá el grave problema sería ese, ¿no? Hay que poner en rigor lo que significa la prevención o la consulta del cáncer previamente para tratar de bajar un poco las cifras. Vamos a otros A números. ver. Los programas de prevención primaria y secundaria en el hemisferio norte tienen 70% de adherencia, para que la gente entienda. De cada 100 habitantes que viven en el norte, 70 cumplen con la sugerencia de el trabajo, el medio laboral, el colegio, la obra social, la cobertura estatal, el Estado mismo, para hacerse los estudios que corresponden a cada grupo de riesgo por edad, antecedentes, etcétera, etcétera. En Latinoamérica, la adherencia a los programas de prevención primaria y secundaria, estamos hablando solamente del cáncer, es apenas 30%, con 30% en algunos núcleos urbanos y 0 en los núcleos suburbanos o en los lugares distantes donde la gente ni siquiera tiene acceso a la salud. Por lo tanto, el número es muy malo y la única forma de cambiarlo es en el Congreso de la Nación. Las distintas personas que trabajan allí representándonos a nosotros se podrían poner de acuerdo de esto, porque la salud de la gente le importa a cualquiera, y generar un programa de educación
información y difusión en todos los medios, como están haciendo ustedes, en forma absolutamente gratuita. Hay muchos profesionales de la salud en Argentina, en todas las provincias, en todas las ciudades, que pueden dar 5 minutos de su tiempo todos los días, porque va rotando el personal médico que habla o escribe o muestra o enseña, para que la gente todos los días en horario central se acuerde que no hay que fumar, hay que comer mejor, no hay que exponerse mal al sol, etcétera, 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 porque no puede ser que en el norte del país nosotros tengamos el cáncer de cuello uterino en mujeres muy jóvenes que se van a morir de eso, casi como un mal endémico. Qué bárbaro. Entonces, un tumor que se puede prevenir y se puede curar en etapas tempranas, sigue matando chicas de 30 y pico de años porque van al médico cuando están listas para morir. Entonces, eso me parece que es únicamente en el Congreso se puede regular una ley que obligue a los medios a que nosotros los ayudemos a enseñar, a educar, a difundir para que la gente se cuide mejor, no solamente en esto, en cualquier otra cosa. Si usted puede hacer que la gente fume mucho menos, habrá menos infartos, menos accidentes cerebrovasculares, menos hipertensión arterial, y usted con todo eso que previene y mejora y evita, genera que un montón de recursos económicos y de todo tipo del Estado y de los medios privados o sindicales se puede utilizar en una cosa mucho más provechosa. Estamos utilizando recursos billonarios para tratar el cáncer avanzado que a veces no podemos curar, en vez de gastar recursos muy, pero muy acotados en la educación, que es prácticamente gratuita. Ahora, doctor, estamos hablando con el doctor Alejandro Turek, un especialista en oncología del staff del Sanatorio de San José, pero sobre todo un médico con una enorme capacidad pedagógica, porque me está marcando la cancha de una manera tan fantástica que yo le agradezco, porque yo me pregunto, doctor, ¿cómo puede ser que, digamos, los ministros de salud en la historia, en los últimos tiempos, los parlamentos en los últimos tiempos, no hayan asumido esta problemática que ciertamente es grave y preocupante en Argentina? Digo, ¿hay alguna razón que usted entienda desde la lógica médica? No, desde la lógica médica no. Por ejemplo, las estadísticas de la salud relacionadas al cáncer de los últimos 3 años, que son los de este gobierno, son las mejores que hubo siempre. Ajá. Pero el instituto viene trabajando hace muchos años en esa dirección, y hay otros registros excelentes, como el registro hospitalario oncopediátrico, que le da todo tipo de detalles de dónde y qué tienen los chicos con cáncer en Argentina. A mí me parece que lo que hay que cambiar es una situación de desinterés y desorganización para que podamos pasar a una situación respecto del cáncer, que es una enfermedad muy frecuente en el adulto y que está teniendo un muy alto costo diagnóstico y terapéutico, para poder manejar los recursos de la Argentina mejor, con mejores resultados y mejores estadísticas, porque podemos curar a la mitad de los pacientes casi siempre, pero queda otra mitad dando vueltas. Entonces, la gente puede consultar antes si tiene la información de hacerlo, y puede cuidar su hábito y estilo de vida, porque el cáncer está relacionado al hábito y el estilo de vida. Entonces, por eso en el hemisferio sur hay más cáncer, porque hay más necesidad y más consumo de las cosas que van quitando un poco el hambre, y la gente está descuidada respecto de la del hemisferio norte, que tiene un sistema sanitario mucho mejor. Sabe que yo me acordaba cuando usted iba comentando esto, cómo de pronto, cuando se acuerda de Tita Merelo, había empezado con la campaña, ¿no? Cómo ayudó a muchas mujeres a que empezaran con algunos estudios que en ese momento la mujer en general no se hacía, ¿no? Por un lado. Y por otro lado yo decía, la plata que se gastó el año pasado para ver si aborto sí, aborto no, y yo no veo ninguna campaña contra este tema, que afecta y que cuando entra en una familia genera un drama familiar enorme, ¿no es cierto? No solo familiar, con los amigos, con los cercanos, porque digo, todo el mundo acompaña y a veces no sabe cómo acompañar el proceso. Los presupuestos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el mundo resultan ser de los más altos, solo comparables a organizar una guerra. Y los resultados a veces no son buenos, porque también se hace mal uso del recurso. Después hay una cuestión que ya no depende del Congreso, ni de ustedes en los medios de difusión, ni mucho menos de la gente,
que es el mal uso de los recursos en medicina. El médico no entiende mucho de farmacoeconomía, de costo-eficacia, de organización y gestión de la salud. Yo trabajo en un sanatorio que se fija en esto, pero hay instituciones que no tienen mucha idea y entonces un médico en un consultorio mal utiliza los recursos y utiliza cosas para situaciones que por ahí podrían tratarse con algo un poquito más económico, teniendo el mismo resultado, y todas esas son cosas que también tenemos que mejorar porque nos falta mucho en general. Tenemos un nivel de conocimiento de experto. Yo cuando entré a la oncología no pensé nunca que la Universidad de Buenos Aires me iba a dar lo que me dio como conocimiento de pre y posgrado. No sabía que en 36 años de profesión iba a poder saber tanto de una materia médica, pero nos falta mucho en el tema de la organización, y eso, si no es el nivel nacional, no hay forma de arreglarlo. Doctor Touré, ¿qué le sugeriría a la población? Digo, yo decía recién que los cánceres que aparentemente, según esta estadística, son los más frecuentes, son los tumores de mama en la mujer y de próstata en el hombre. Hablamos de la prevención. ¿Qué es lo que nos sugeriría usted a cualquiera de nosotros que estamos a veces reacios? Porque otra de las cosas, yo cuando mencionaba a la tita Merelo, con el tema de las campañas de los cigarrillos, que no hay publicidad, que la digo, se bajó muchísimo el consumo de cigarrillos. Esto es cierto. Sí. Una barbaridad se ha bajado. Todavía se fuma mucho, pero se ha bajado muchísimo. O sea, se fue cambiando el hábito. Ya uno cuando prende un cigarrillo ya lo mira medio de costado, ¿no? Antes era lo normal. Para dejar de ver los pacientes que estamos viendo con neoplasias relacionadas al cigarrillo, necesitamos 20 años de no cigarrillo ninguno de los pacientes, y recién ahí vamos a empezar a ver bajar las tasas. 20 años sin fumar la población del país. O sea, no es algo que se va a cambiar rápido. Segundo, a partir de los 40 años y conociendo la historia familiar y personal, uno tiene que empezar a hacer otros controles. Las mujeres, el autoexamen mamario desde que empiezan la etapa sexual, y el control por ginecología una vez por año después del inicio de la etapa sexual. Las mamografías se repiten cada 3 o 5 años dependiendo del tipo físico, el tipo de la mama y los antecedentes. Preferentemente nos gusta que no tomen anticonceptivos orales durante muchos años sin control, y tienen que hacerse mujeres y varones a partir de los 50 una endoscopía digestiva baja para descartar el cáncer de colon y recto. Los fumadores tienen que hacerse una radiografía de pulmón una vez por año. Los varones después de los 50 tienen que hacer el control con urología para el cáncer, para detectar temprano el cáncer de próstata, y hablábamos hace un ratito del no alcanza con el cuello análisis uterino. clínico, ¿no es cierto? Que veo que hay una parte que le hacen supuestamente una detección para el tema. Sí, es un análisis de sangre y un tacto rectal. Ajá, Pero ambas cosas. Estamos hablando de 5 tumores malignos que en el adulto representan el 54% de la incidencia del cáncer en Argentina. No hay que hacer 50 programas preventivos, Claro. porque hay neoplasias que son infrecuentes. Por lo tanto, si uno puede armar sistemas de calidad prestacional de primer nivel o medicina familiar con todas las coberturas, empezando por el hospital público, usted ahí genera un embudo asistencial que después sirve para derivar a los pacientes donde corresponde si encuentra algo anormal. Esto lo inventaron los ingleses después de la guerra. El clínico de familia se llamaba el goalkeeper, el arquero del equipo. ¡Qué bárbaro! Y el arquero repartía la pelota. Claro. Nosotros todavía no llegamos al 50. Qué bárbaro. Qué bárbaro, doctor. Yo le agradezco, y la última, agradeciéndole su tiempo, y lo molestaremos seguido para que nos siga ayudando, o cuando usted vea algo que hay que decir, sabe que Radio Grote está a disposición. Pero la otra pregunta es esta. De pronto a alguien le diagnostican un cáncer, ¿no? Me ha pasado con una querida mía que me enteré así de sopetón, y una mujer que se hacía, una médica inclusive, que era la que me perseguía a mí para que estuviera siempre con mis análisis, que dejara de fumar, divina. Bueno, más allá de eso, me entero que tiene un cáncer, que empieza con quimioterapia. ¿Cómo se acompaña a un paciente de cáncer? Bueno, ahí el Digo, problema sea es... familiar o sea amical, ¿no es cierto? Porque esto es otra cosa que he visto también con muchas familias, que no saben cómo acompañar, ¿no? Porque entra el pánico familiar o amical, inclusive. Hay dos niveles distintos. Uno es el familiar. Hay familias que acompañan y familias que no acompañan. Y hay que ver qué historia tiene cada núcleo familiar. A nosotros nos gusta que la gente venga con la familia. No nos molesta que vengan 25 al consultorio. A mí eso me agrada,
porque quiere decir que hay gente que ayuda, gente que apoya, gente que está ahí para sostener la situación. Después está el tema médico. Hay médicos que son muy duros en la consulta y que no preguntan nunca nada porque quieren sacar la consulta y seguir trabajando, y hay otros que acompañan mejor. Me parece que en todos los casos, tanto por el conocimiento como por la contención, el médico es un factor de pronóstico, tanto para cómo va a evolucionar la enfermedad, a cómo se va a seguir el paciente durante el tratamiento, porque a veces para poder curarlos o hacerlos vivir un montón de años con muy buena calidad de vida, tenemos que ser muy agresivos en la terapia, y hay que estar también disponible para ver si el paciente me necesita, si yo voy a estar, si la institución va a estar o no. Entonces, una de las cosas que hemos mejorado mucho en todos estos últimos 10 años del sanatorio es que pudimos coordinar los sistemas de urgencia, emergencia, piso, terapia, prácticas diagnósticas, especialidades clínicas y quirúrgicas para que el paciente con cáncer esté contenido dentro de la institución al 100%. Doctor Alejandro Turek, no sé si a usted le parece que hace falta decir algo más, se le ocurre algo que a mí no se me haya ocurrido, pero yo le agradezco enormemente porque usted nos ha ayudado a mirar la problemática macro y la micro también, ¿no? Y también a futuro cuáles son las cosas que podemos tratar de comenzar a resolver, ya sea en lo personal, pero también en lo social como comunidad, ¿no? Así que yo le agradezco especialmente y lo molestaremos seguido, doctor, abusando de esta capacidad pedagógica que tiene. Gracias. Me quedaría con 2 mensajes parroquiales. Por favor. Vayan al médico cuando se sienten bien y están en buen estado de salud, no fumen, el cigarrillo mata. Gracias, doctor Alejandro Turek, un abrazo grandote, felicidades y mis oraciones por su generoso trabajo. Gracias.